Lo último que esperaba de un fin de semana limpiando la casa de mi abuela era encontrar una caja sellada con cinta adhesiva debajo de su cama, con mi nombre escrito en su letra inconfundible. Pero lo que había dentro no solo cambió la imagen que tenía de ella. Quemó todo el árbol genealógico de la familia. Dicen que la verdad libera. Mentira. A veces solo te enseña con claridad quién merece pagar caro. Me llamo Amalia Ferrer y durante 36 años he sido el fantasma de la familia, presente. Pero nunca del todo vista. Reconocida. Pero nunca aceptada del todo. La llamada llegó un martes por la tarde mientras catalogaba documentos de herencias en la biblioteca de la Universidad en Madrid. La voz de mamá. Cortante y eficiente como siempre, tu abuela ha fallecido. Te necesitamos este fin de semana en Olmeda para vaciar la casa. Ni una lágrima. Ni una emoción. Solo otra tarea en su lista. Otra molestia que gestionar. No esperaba nada diferente. En nuestra familia. Los sentimientos eran lujos que no podíamos permitirnos mostrar. El trayecto desde Madrid hasta Olmeda duró 2 horas. 2 horas viendo cómo el paisaje pasaba del bullicio urbano a los campos dorados de Castilla-La Mancha. Del orden que me había construido en la capital a la vida de la que había huido. En Madrid había levantado algo silencioso y ordenado, un trabajo archivando historias ajenas. Un piso pequeño con plantas que nunca me juzgaban. Relaciones que se quedaban a una distancia cómoda. Todo lo que mi familia no era. Cuando llegué a la casa de la abuela. Una casona señorial de 2 plantas que había conocido tiempos mejores. Mamá y la tía Beatriz ya estaban allí. Repartiendo la vajilla buena como buitres. Apenas levantaron la vista cuando entré. «Ah. ¿Llegaste?», dijo mamá sin mirarme a los ojos. «Ya empezamos por la cocina. Tú ocúpate de los dormitorios de arriba. Traducción, tú haz el trabajo pesado mientras nosotras nos quedamos con lo valioso». Clásico. «Encantada de veros también», murmuré. Pero ya habían vuelto a su inventario. Estaba acostumbrada a ser la última en la lista. La que no encajaba en el molde familiar. Demasiado callada. Demasiado estudiosa. Demasiado independiente. Mientras mamá y Beatriz se habían casado jóvenes. Divorciado con escándalo y vivido siempre en los círculos sociales de Olmeda. Yo había elegido la soledad y la distancia. Nunca me dejaban olvidarlo. ¿Sigues sola?, gritó la tía Beatriz cuando subía las escaleras. «Qué pena. Tu abuela siempre esperó que sentaras cabeza». No me molesté en contestar. La abuela nunca había dicho algo así. Pero a Beatriz le encantaba reescribir la historia a su gusto. Era más fácil pintarme como la decepción familiar que preguntarse por qué había huido tan lejos y tan rápido de todas ellas. El pasillo de arriba olía a lavanda y madera vieja. La combinación inconfundible de la abuela. La puerta de su dormitorio estaba abierta, la luz de la tarde entraba por las cortinas de encaje e iluminaba la cama perfectamente hecha. Todo exactamente como lo había dejado. Como si fuera a entrar en cualquier momento y regañarnos por revolver sus cosas. Empecé por el armario. Doblando sus vestidos en cajas de donación. Intentando no pensar en cómo había llevado aquel azul a mi graduación universitaria. Una de las pocas que se molestó en asistir. A pesar de todo. A pesar de la frialdad que corría por nuestra sangre como un rasgo genético. La abuela al menos lo había intentado. Me arrodillé para mirar debajo de la cama y ahí cambió todo. Empujada contra la pared. Envuelta en una manta vieja. Había una caja de madera de cedro. Con bisagras de latón verdosas por el tiempo. Y atravesado en la tapa. Con la letra inconfundible de la abuela, no abrir salvo que te llames Amalia Ferrer. Las manos me temblaron al sacarla.
La caja pesaba más de lo que parecía. Sellada con capas y capas de cinta adhesiva. Como si hubiera querido asegurarse de que permaneciera cerrada para siempre. O quizá la había sellado y abierto varias veces. Luchando consigo misma sobre si destruir lo que guardaba dentro. «¿Has encontrado algo bueno ahí arriba?», gritó mamá desde abajo. «Solo ropa», contesté con voz sorprendentemente firme. Metí la caja bajo el brazo y la llevé al cuarto de invitados. Mi antigua habitación de los veranos que pasaba allí de niña. Cuando todavía creía que familia significaba algo. Debería haberla llevado a Madrid. Esperar a estar sola en mi piso. Rodeada de mi vida segura y ordenada. Pero la curiosidad siempre ha sido mi debilidad. Eso y la necesidad desesperada de entender por qué siempre me había sentido una extraña en mi propia familia. Así que me senté en la estrecha cama de invitados. Con la luz de la tarde entrando por las ventanas que no se habían actualizado desde los años 70. Y empecé a quitar la cinta. Capa tras capa. Como si la abuela hubiera añadido más cada vez que pensaba en abrirla ella misma. Cuando por fin levanté la tapa. El olor a papel viejo y secretos me golpeó. Cartas. Docenas de ellas. Atadas con lazos tan antiguos que se deshicieron al tocarlos. Documentos legales. Fotos que nunca había visto. Y encima de todo. Una nota en la letra de la abuela, Amalia. Lo siento. Creí que guardártelo era protegerte. Me equivoqué. La verdad siempre encuentra la forma de salir. No dejes que te digan lo contrario. Las manos me temblaron al coger la primera carta. El remitente era Guillermo Castro. Olmeda. Fechada en 1973. El papel estaba suave por el tiempo. La tinta desvaída pero legible. Y con la primera línea. Mi mundo se inclinó. La carta comenzaba, mi querida Elena. Sé lo que te están obligando a hacer y siento no ser lo bastante fuerte para impedirlo. Elena. Mi abuela. Nunca había oído que nadie la llamara por su nombre de pila. Siempre había sido doña Elena para todos. Incluso para sus propias hijas. Pero este Guillermo Castro le escribía como si fuera algo precioso. Como si mereciera ser protegida. Extendí las cartas sobre la cama. Con mis instintos de archivista activándose a pesar del temblor de mis manos. Estaban ordenadas cronológicamente. Desde abril de 1973 hasta noviembre del mismo año. 7 meses de correspondencia que pintaban un cuadro que aún no alcanzaba a comprender del todo. ¿Estás bien ahí arriba?, gritó mamá con un toque de impaciencia. Necesitamos cargar las cajas de donación antes de las 5. Estoy bien, contesté. Sorprendida de sonar normal. Solo revisando sus joyas. La mentira salió fácil. Quizá había aprendido algo de esta familia después de todo. Volví a las cartas y leí más deprisa. Guillermo Castro vivía 3 calles más allá. Había amado a mi abuela. Habían planeado fugarse juntos. Empezar de cero donde nadie los conociera. Pero la carta de noviembre era distinta. Más corta. Desesperada, lo saben. Tu padre lo sabe. Me voy esta noche. Pero tenía que avisarte. No dejes que. La frase se cortaba a mitad. Como si lo hubieran interrumpido mientras escribía. No había más cartas de Guillermo después de esa. Pero sí otros documentos. Papeles legales que me revolvieron el estómago. Un acta de matrimonio de diciembre de 1973, mi abuela casada con mi abuelo Ricardo. Un hombre al que me habían dicho que había amado desde el instituto. Partidas de nacimiento de agosto de 1974. La de mi madre. La había visto antes.
Claro. Pero nunca me había fijado en que las fechas no cuadraban del todo. En que la firma del médico parecía apresurada. Casi reticente. Nunca me había preguntado por qué no había fotos de la abuela embarazada. ¿Por qué las primeras fotos de bebé de mi madre empezaban cuando ya tenía casi 6 meses? Las manos me temblaron al encontrar el siguiente documento, otra partida de nacimiento. Del hospital de la provincia vecina. Misma fecha. Misma hora. Pero con un padre diferente, Guillermo Castro. La habitación dio vueltas. Me agarré al borde de la cama, intentando entender lo que veía. 2 partidas de nacimiento para mi madre, una oficial. Una oculta, una mentira. Una verdad. Había más papeles debajo. Documentos de adopción que nunca se presentaron. Extractos bancarios con ingresos regulares en una cuenta a nombre de soltera de la abuela. Y al fondo de todo, un pequeño diario de cuero. Lo abrí en la primera página y reconocí al instante la letra joven de la abuela. Dicen que tengo que casarme con él. Que es por el bien del bebé. Por la reputación de la familia. Padre amenazó con hacer que detuvieran a Guillermo si no obedezco. Dice que inventará cargos. Dice que nadie creerá a un forastero frente a la familia Ferrer. No tengo elección. Pero no olvidaré. Y algún día, de alguna forma, lo arreglaré. Las entradas siguientes describían una pesadilla disfrazada de decencia. Un matrimonio obligado para salvar las apariencias. Un bebé presentado como prematuro. Una familia que se preocupaba más por su posición en Olmeda que por el corazón o el consentimiento de su hija. Y a lo largo de todo, la culpa de la abuela por lo que le pasó a Guillermo, expulsado del pueblo. ¿Amenazado? Quizá algo peor. Envió una carta más. Desde Andalucía. Está vivo. Pero dice que nunca podrá volver. Dice que se lo dejaron claro. Quise contestarle para contarle lo del bebé. Pero ahora vigilan mi correo. Siempre vigilando. Pasé las páginas. Los años corrían en anotaciones desesperadas. Mi abuela criando a mi madre como hija de Ricardo Ferrer. Interpretando el papel de esposa perfecta mientras se moría por dentro. Las entradas se hicieron más cortas. Más amargas. Hasta que se detuvieron del todo cuando mi madre tenía 5 años. Pero había una última entrada. De solo el año pasado, Amalia me preguntó hoy por qué siempre se siente distinta a los demás. ¿Cómo se lo digo? Es porque lleva la verdad en la sangre. Es lo único bueno que salió de todas esas mentiras. Mi nieta que se niega a fingir. Que no juega a sus juegos. Quizá por eso la tratan como a una extraña. Les recuerda lo que hicieron. Debería decírselo. Debería contárselo a alguien. Pero sigo siendo una cobarde. Así que lo meteré todo en esta caja y dejaré que el destino decida. Si estás leyendo esto. Amalia. Sabe que nunca fuiste el problema. Fuiste lo único honesto en una familia construida sobre mentiras. Me recosté. El diario apretado entre las manos. Abajo oía a mamá y a Beatriz riendo por algo. Esa risa aguda y quebradiza que siempre me hacía sentir pequeña. Lo sabían. Tenían que saberlo. No creces en una casa llena de secretos sin sentir su peso. Y de pronto, su forma de tratarme cobraba un sentido horrible. No era solo la rara. Era el recordatorio vivo de lo que habían tapado. Cada vez que me miraban, veían la verdad amenazando con salir a la luz. Guardé todo con cuidado en la caja. Mi mente iba a 1000. Una parte de mí quería bajar y confrontarlas allí mismo. Pero la archivista que había pasado años preservando documentos históricos sabía que no.
Esos papeles no eran solo secretos familiares. Eran pruebas. Y necesitaba averiguar exactamente qué quería la abuela que hiciera con ellos. La caja pesaba más cuando la metí en mi bolsa de viaje y la guardé. Fuera lo que fuera lo siguiente. No dejaría que enterraran esta verdad como habían enterrado el recuerdo de Guillermo Castro. El resto del fin de semana pasó en una nebulosa de cajas y fingimientos. Me movía por la casa de la abuela como sonámbula, doblando sábanas y envolviendo vajilla, mientras la caja en mi bolsa parecía latir con energía radiactiva. Cada vez que mamá o Beatriz hablaban, oía las mentiras debajo de sus palabras. Veía la arquitectura cuidadosa de su engaño. «Estás siendo inusualmente útil», observó Beatriz el domingo por la mañana, viéndome cerrar otra caja. «No es propio de ti quedarte tanto tiempo». «Solo hago mi parte», dije, sin confiar en mí misma para decir más. Mamá me miró desde donde revisaba los álbumes de fotos. Versiones cuidadosamente editadas de nuestra historia familiar. «¿Encontraste algo interesante en el cuarto de la abuela?» «Solo ropa y algunas joyas antiguas». Mentí con fluidez. «Nada valioso». Intercambiaron una mirada que no supe leer del todo. ¿Alivio? ¿Decepción? ¿O me estaban probando? ¿Preguntándose si había encontrado su secreto enterrado? Volví a Madrid esa misma tarde con la caja en el asiento del copiloto como un acompañante peligroso. Mi piso nunca me había parecido más un refugio. Cerré con doble llave y corrí las cortinas. Solo entonces extendí todo sobre la mesa del comedor y lo leí de nuevo con la atención metódica que reservo para el trabajo. Cuanto más leía, más encajaban las piezas. Guillermo Castro no solo había sido expulsado del pueblo. Había documentos legales que sugerían que lo habían amenazado con cargos falsos de robo. Agresión. Peor aún. La familia Ferrer había usado su influencia como un arma. Y mi abuelo Ricardo había sido su ejecutor. Pero fue una carta de mi madre la que me destrozó por completo. No dirigida a la abuela, sino a Ricardo Ferrer. El hombre al que había llamado abuelo toda la vida. Fechada cuando ella tenía 16 años. Sé lo que le hiciste a mi verdadero padre. La abuela me lo contó todo cuando tuvo fiebre. Sé por qué la obligaste a casarse contigo. Sé por qué Guillermo Castro nunca volvió. Y sé por qué siempre me has mirado como si fuera algo sucio que tenías que limpiar. No había respuesta de Ricardo en la caja. Pero sí un extracto bancario del mes siguiente con un ingreso importante a nombre de mi madre. Dinero para callar. Había sabido la verdad durante décadas y había elegido el silencio antes que la justicia. El último documento era reciente, el testamento de la abuela. Fechado solo 6 meses atrás. Firmado ante notario y testigos. En él había creado un fideicomiso a mi nombre. Financiado por la cuenta que había mantenido en secreto durante 40 años. La misma cuenta a la que Guillermo había enviado dinero desde Andalucía hasta su muerte en 1991. Para Amalia Elena Ferrer. Quien lleva adelante la verdad incluso cuando no la conoce. Amalia Elena. Nunca había sabido que mi segundo nombre era el de pila de mi abuela. Otro secreto. Otra conexión escondida a plena vista. Todavía estaba mirando los papeles cuando sonó el teléfono. «Mamá. Tenemos que hablar de la herencia», dijo sin preámbulos. «Beatriz y yo hemos decidido vender la casa. Repartiremos los beneficios a partes iguales». «Por supuesto», repetí, pensando en los documentos del fideicomiso que tenía delante. «Y hemos revisado los papeles de la abuela. Nada importante. Solo facturas antiguas y recibos. Los haremos destruir». Se me heló la sangre. «¿Ya revisasteis sus papeles?».
Solo los del archivador. ¿Querías algo? Estaban tanteando. Sabían de la caja. O al menos sospechaban su existencia. La abuela debía de haber dicho algo. Dejado alguna pista que las había hecho buscar. No. Dije con cuidado. Solo me preguntaba si había fotos familiares que pudiera quedarme. Te guardaremos algunas. Dijo mamá. Con un tono que daba por terminada la conversación. Ah. Y Amalia. Si encuentras cualquier otra cosa de la abuela. Documentos antiguos o cartas. Tráenoslos para el abogado de la herencia. ¿Entiendes? Entendía perfectamente. Querían asegurarse de que su secreto siguiera enterrado. Después de colgar. Fotografié cada documento. Los subí a varias nubes y saqué copias físicas en una imprenta 24 horas. Los originales fueron al banco. A mi caja de seguridad. El lunes a primera hora. Si querían jugar con la verdad. Yo me aseguraría de tener todas las cartas. Pero no fue hasta que llegué al trabajo. Rodeada del silencio familiar de los archivos. Cuando el peso completo de lo descubierto me cayó encima. Toda mi vida había sido moldeada por una mentira. Cada reunión familiar donde me había sentido extraña. Cada comentario hiriente sobre mi carácter difícil. Cada vez que me habían hecho sentir que no pertenecía todo cobraba sentido ahora. No era la oveja negra de la familia. Era su mala conciencia. Mi supervisora me encontró llorando entre las estanterías una hora después. Rodeada de cajas de la historia cuidadosamente preservada de otros. Amalia. ¿Qué te pasa? Levanté la vista hacia su rostro amable y casi se lo conté todo. Pero las palabras no salieron. ¿Cómo explicar que toda tu familia estaba construida sobre coacción y mentiras? Que tu abuela había sido obligada a vivir una vida que no era suya. ¿Que tu madre había vendido su silencio por dinero? Cosas de familia. Conseguí decir. Ella asintió comprensiva. Tómate el día si lo necesitas. Pero no necesitaba un día libre. Necesitaba un plan. Mi abuela me había dejado más que dinero. Me había dejado la verdad y confiado en que haría algo con ella. La pregunta era si tenía el valor de quemar todo lo que mi familia había construido sobre las cenizas del exilio de Guillermo Castro. Pensé en mi abuela atrapada en un matrimonio que no quería. Criando a una hija que no era de su marido. Guardando secretos que la devoraban viva. Pensé en Guillermo expulsado del pueblo con amenazas y mentiras. Enviando dinero a una hija que nunca conocería. Pensé en mi madre eligiendo la complicidad antes que la justicia. Y pensé en mí. 36 años sintiéndome como si no perteneciera. Como si fuera algo equivocado o roto o menos. Todos ellos habían tenido sus razones para callar. Miedo. Dinero. Reputación. Pero yo tenía algo que ellos no, nada que perder. Ya me habían convertido en una extraña. Ya me habían enseñado que no podía depender de ellos. La abuela tenía razón. Yo no jugaba a sus juegos y estaba a punto de voltear todo el tablero. La confrontación llegó antes de lo que había planeado. 3 días después de volver de Olmeda. Mamá se presentó en mi piso sin avisar a las 8:30 de la noche. Nunca le había dado llave. Pero eso nunca le había impedido actuar como si fuera dueña de cada espacio que yo habitaba. Tenemos que hablar. Dijo. Empujándome para entrar al salón. Sus ojos escanearon el espacio al instante. Buscando algo. La caja. Probablemente. ¿Sobre qué? Mantuve la voz neutral. Aunque el corazón me latía con fuerza. No te hagas la tonta. Amalia. Beatriz te vio salir del cuarto de la abuela con algo.
¿Qué te llevaste? No me llevé nada que no estuviera destinado a mí. Su rostro se endureció. Esa expresión que conocía tan bien. La que me había hecho sentir pequeña toda la vida. Lo que hayas encontrado es asunto de familia. Asunto privado de la familia. ¿De qué familia? Se me escapó antes de poder detenerlo. Ella se quedó muy quieta. ¿Qué quieres decir con eso? Podría haber retrocedido. Fingir que me había equivocado. Suavizar las cosas como me habían enseñado. En cambio, fui a la estantería y saqué una carpeta manila con copias de los documentos más condenatorios. Significa que sé lo de Guillermo Castro. Dije, entregándole la carpeta. Sé lo que pasó realmente en 1973. El rostro de mamá perdió todo el color mientras hojeaba los papeles. Cuando levantó la vista, sus ojos brillaban con una emoción que nunca había visto antes. ¿Miedo? ¿De dónde has sacado esto? La abuela me los dejó. Solo a mí. Supongo que pensó que yo sería la única que haría algo con la verdad. ¿La verdad? Se rió mamá. Pero salió agudo y roto. No tienes ni idea de lo que hablas. Tú no estabas allí. No sabes cómo era. Tienes razón. No estaba allí cuando la obligaron a casarse con un hombre al que no amaba. No estaba cuando amenazaron a tu verdadero padre con cargos falsos. Pero tú sí estabas. ¿Verdad? Al menos parte del tiempo. Cerró la carpeta de golpe. Mi padre era Ricardo Ferrer. Esa es la única verdad que importa. ¿Es eso lo que te decías cuando lo chantajeaste a los 16? ¿Cuando cogiste su dinero para callarte? La bofetada llegó rápida. Ardiente en mi mejilla. Nos miramos las dos. Sorprendidas. Nunca me había pegado antes. Nunca había necesitado hacerlo. Sus palabras siempre habían sido arma suficiente. ¿No entiendes? Dijo con voz temblorosa. Siempre has vivido en tu mundo ordenadito con tu trabajo ordenadito. Juzgando al resto de nosotras. No tienes ni idea de lo que cuesta mantener unida a esta familia. Mantenerla unida. Toqué mi mejilla ardiente. ¿Quieres decir mantener la mentira intacta? Mantener la reputación limpia. Mantenerme a mí fuera para que no hiciera preguntas. Tú siempre estabas fuera por elección. Espetó. Demasiado buena para nosotras. Demasiado pura. Enhorabuena. Amalia. Ahora ya sabes que todas somos pecadoras. Feliz. Sé que tuviste elección. Dije en voz baja. Cuando descubriste la verdad. Podrías haber defendido a tu madre. La memoria de tu verdadero padre. En cambio, cogiste el dinero y te convertiste en parte del encubrimiento. Tenía 16 años. ¿Qué se suponía que hiciera? ¿Destruir la vida de mi madre? ¿Arruinar mi propio futuro? ¿Para qué? ¿Por un hombre que ya no estaba? ¿Por la verdad? La verdad no paga facturas. Amalia. La verdad no pone un techo sobre tu cabeza ni comida en la mesa. La verdad es un lujo para gente como tú. Que nunca ha tenido que tomar decisiones difíciles. ¿Eso es lo que te dices? ¿Que fue una decisión difícil? ¿O simplemente la fácil? Se levantó bruscamente. Agarrando su bolso. Quema esos papeles. Todos. O te juro que... ¿Qué? ¿Me echaréis del pueblo como a Guillermo Castro? ¿Me amenazaréis con cargos inventados? ¿O simplemente me cortaréis de la familia del todo? Ah. Espera. Ya lo hicisteis. Esto no es un juego. Amalia.
Hay cosas que no sabes. Gente que... Se calló, apretando los labios. Gente que qué. Que todavía tiene algo que perder si esto sale a la luz. Se dirigió a la puerta. Luego se volvió. Crees que eres tan justa. Pero eres igual que ella. Igual que la abuela. Aferrándote a rencores. Alimentando viejas heridas. Pensando que el pasado importa más que el presente. Te envenenó contra nosotras desde el principio. No. Dije. Eso lo hicisteis vosotras solas. Cada vez que me hacíais sentir que no pertenecía. Cada vez que tú y Beatriz murmurabais sobre mí en las comidas familiares. Cada vez que me mirabais como algo que teníais que tolerar. Ahora sé por qué. No era solo tu hija. Era la prueba. ¿Prueba de qué? De lo que pasa cuando alguien se niega a seguir el juego. La abuela nunca se rindió del todo. ¿Verdad? Guardó esa cuenta. Guardó esas cartas. Me puso su nombre y el de su verdadero amor. Cada vez que me mirabas. Veía su desafío. Su negativa a dejar que la mentira se convirtiera en toda la verdad. La mano de mamá estaba en el pomo. Los nudillos blancos. Si sigues con esto. Sea lo que sea que estés pensando hacer. Destruirás más que a mí y a Beatriz. Hay nietos ahora. Amalia. Los hijos de tus primos. Gente inocente que no merece que les destrocen la vida porque quieras jugar a ángel vengador. Inocentes como la abuela era inocente. Como Guillermo Castro era inocente. Están muertos. Se giró. Con lágrimas corriendo por su rostro. Los dos están muertos. No puedes traerlos de vuelta. No puedes deshacer lo que pasó. Lo único que puedes hacer es hacer daño a los vivos. O puedo parar las mentiras. Parar los secretos. Parar de criar a otra generación pensando que esto es lo que significa familia. Se limpió la cara con un gesto furioso. No tienes ni idea de lo que estás a punto de desatar. Pero bueno. Destrúyenos a todos si eso te hace sentir mejor. Solo recuerda. Cuando estés en las cenizas. Estarás sola. Siempre has estado sola. Amalia. Esto no cambiará eso. La puerta se cerró de golpe. Dejándome en silencio. Toqué mi mejilla otra vez. Sintiendo el calor de su mano después de 36 años. Había sido la interacción más honesta que habíamos tenido nunca. Volví a la mesa del comedor donde había extendido los documentos originales. El diario de la abuela estaba abierto en su última entrada. Fuiste lo único honesto en una familia construida sobre mentiras. Mamá se equivocaba. No estaba sola. Tenía la verdad. Y por primera vez en mi vida. Eso me parecía suficiente. Cogí el teléfono y busqué el nombre que necesitaba. Rebeca Morales. Antigua alumna. Ahora abogada especializada en herencias y disputas familiares. Era hora de dejar de ser prueba y empezar a ser justicia. Rebeca Morales se sentó frente a mí en su despacho. Con el rostro cada vez más serio mientras revisaba cada documento. Había sido una de mis alumnas favoritas en la universidad. Quedándose muchas tardes a hablar de los casos históricos que encontraba en los archivos. Ahora, con 5 años de carrera, se especializaba en disputas familiares complicadas. Aunque dudaba que hubiera visto algo como esto. Esto es. Hizo una pausa. Dejando el testamento para estudiarlo mejor. Amalia. Esto es explosivo. Tu abuela claramente quería que tuvieras esta información. Y el fideicomiso que creó es legalmente vinculante.
Pero impugnar la distribución de la herencia basándote en estos documentos históricos va a ser complejo. No quiero la herencia. Dije. Quiero que se reconozca la verdad y quiero lo que mi abuela me dejó específicamente a mí. Rebeca se recostó, dando golpecitos con el bolígrafo en la mesa. El fideicomiso es directo. Tu madre y tu tía no pueden tocarlo. Se financió con una cuenta sobre la que no tenían derecho. Pero si estás pensando en acciones más amplias. Ellas dijeron que lo repartiríamos a 3 partes. Continué. Mientras ocultaban que la abuela había dejado instrucciones específicas sobre mi parte. ¿Sabían del fideicomiso? ¿Saben algo? Mamá vino a mi piso. Me exigió que quemara todo. Toqué mi mejilla por reflejo. Aunque la marca había desaparecido hacía tiempo. Están asustadas. Los ojos de Rebeca se agudizaron. ¿Te agredió? Me dio una bofetada una vez. No es importante. Todo es importante en casos como este. Tomó nota. ¿Qué es exactamente lo que quieres conseguir? ¿Amalia? Necesito entender tus objetivos antes de poder aconsejarte una estrategia. Llevaba días pensando en ello. Dándole vueltas como a uno de los documentos frágiles que preservaba en el trabajo. Quiero presentar una petición para reestructurar la distribución de la herencia según las últimas voluntades documentadas de mi abuela. El testamento prueba que quería que yo recibiera más de lo que ellas ofrecen. Eso es factible. ¿Qué más? Respiré hondo. Quiero conseguir el reconocimiento legal de Guillermo Castro como mi abuelo biológico. Hay posibilidad de prueba de ADN si localizamos a algún familiar suyo. Rebeca asintió. Tomando más notas. Los registros de defunción en Andalucía indican que murió en 1991. ¿Soltero? Pero podría haber hermanos. Primos. Puedo pedir a mi investigador que lo compruebe. Y. Tomé aire. Quiero explorar si podemos actuar contra las partes originales que conspiraron para amenazar a Guillermo Castro y forzar a mi abuela al matrimonio. La mayoría probablemente estén muertos. Dijo Rebeca con suavidad. ¿Y la prescripción? Lo sé. Pero sus herencias podrían seguir existiendo. El fideicomiso familiar que creó mi bisabuelo sigue activo. Mamá y Beatriz son beneficiarias. Saqué otro documento. Mira esto. Pagos anuales para garantizar la armonía familiar. Llevan décadas cobrando por su silencio. Rebeca estudió los documentos del fideicomiso. Con expresión cada vez más intrigada. Esto está estructurado casi como dinero para callar. Pagos continuos condicionados a mantener los estándares familiares y la discreción. ¿Exacto? No solo guardaban un secreto. Les pagaban por hacerlo. Y ese dinero venía de una riqueza construida en parte obligando a mi abuela a un matrimonio no deseado. ¿Te das cuenta de que si seguimos esto, no quedará privado? Las disputas de herencia son de dominio público. Los medios podrían recogerlo. Especialmente si la familia Ferrer era tan prominente como sugieren estos documentos. Pensé en mi vida tranquila. Mi piso ordenado. Mi trabajo en los archivos donde podía esconderme entre historias ajenas. Luego pensé en mi abuela atrapada 50 años en una vida construida sobre coacción. En Guillermo Castro, que envió dinero a una hija que nunca conoció hasta morir solo en Andalucía. En todas las comidas familiares donde me habían hecho sentir una intrusa en mi propia sangre. Que lo publiquen. Dije. Que todo Olmeda sepa lo que realmente representaba la familia Ferrer. Rebeca sonrió. Con la misma expresión decidida que tenía cuando atacaba proyectos de investigación complejos. De acuerdo. Esto es lo que vamos a hacer. Primero,
Presentaré una medida cautelar de urgencia para parar la venta de la casa hasta que revisemos todos los documentos de la herencia. Segundo, pediremos al juzgado que reconozca el testamento y ejecute las disposiciones del fideicomiso. Tercero, contrataré un investigador para localizar familiares Castro y hacer una posible prueba de ADN. Y el fideicomiso familiar, eso es más complicado. Pero si podemos probar una conspiración continuada para suprimir pruebas de acciones delictivas, las amenazas contra Guillermo, el matrimonio forzado, podríamos tener base para impugnar la posición de las beneficiarias actuales. Me miró con seriedad. No será rápido ni fácil. Tu familia peleará con uñas y dientes. Llevan peleando contra mí toda mi vida. Dije. Solo que lo hacían con silencio y exclusión en lugar de abogados. Rebeca empezó a organizar los documentos en montones ordenados. Necesitaré todo. Cada trozo de papel. Cada foto. Cada recuerdo que pueda ser relevante. ¿Puedes hacer una cronología de las interacciones familiares? Especialmente momentos en que te sentiste excluida o en que alguien pudiera haber aludido al secreto. Llevo diarios desde la universidad. Dije. Documentar cosas es mi especialidad. Bien. Documenta todo a partir de ahora también. Cada llamada. Cada encuentro. Si intentan contactarte. Lo harán. Beatriz aún no ha intervenido. Pero lo hará. Ella y tu madre lo hacen todo juntas. No te reúnas con ellas a solas. Si quieren hablar, que sea a través de mí. Rebeca se levantó y me tendió la mano. Necesitaré una provisión de fondos. Pero dada nuestra historia, podemos arreglar un plan de pagos. El fideicomiso. ¿Puedo acceder a algo ahora? Sonrió. Esa es la belleza de cómo lo estructuró tu abuela. El dinero ya es tuyo. No pueden tocarlo. No pueden congelarlo. No pueden hacer nada salvo ver cómo lo usas para derrumbar su castillo de naipes. Al salir del despacho de Rebeca sentí algo que no había experimentado en años. Quizá nunca. No solo rabia o dolor o el peso familiar de ser la extraña. Me sentí poderosa. Por primera vez en mi vida. No solo estaba aguantando el trato de mi familia. Estaba contraatacando. Mi teléfono vibró. Beatriz. Amalia. Necesitamos hablar sin abogados ni dramas. Solo familia. Casi me reí. ¿Familia? Como si esa palabra hubiera significado algo bueno alguna vez en nuestro vocabulario. Que tu gente llame a la mía. Contesté por mensaje. Y bloqueé su número. La guerra había empezado oficialmente. La medida cautelar paró en seco la venta de la casa. En 48 horas recibí 17 llamadas perdidas. 12 mensajes y 3 correos de varios familiares. No contesté a ninguno. Rebeca atendió las llamadas de su abogado con la profesionalidad fría que yo solo podía soñar. Pero fue la petición para reestructurar la herencia la que realmente prendió fuego a todo. El periódico local recogió la historia primero: disputa en la herencia de la familia Ferrer, nieta reclama legado oculto. La periodista había hecho los deberes. Sacando registros de propiedad y páginas de sociedad antiguas que mostraban lo prominente que había sido la familia Ferrer en Olmeda. Cuando la noticia llegó a los periódicos regionales, añadieron un ángulo más jugoso: matrimonio forzado y secretos familiares, la oscura historia detrás de la fortuna Ferrer. Rebeca me había advertido sobre la atención mediática. Pero no esperaba que las pruebas físicas fueran tan convincentes para los periodistas: las 2 partidas de nacimiento. El acta matrimonial fechada apenas semanas después de la última carta de Guillermo Castro. Los pagos del fideicomiso que cada vez parecían más dinero para callar cuanto más los examinaban.
Mi clienta simplemente busca honrar las últimas voluntades de su abuela. Dijo Rebeca a los reporteros en las escaleras del juzgado después de la primera vista. Los documentos hablan por sí solos. Y lo hacían. El juez concedió nuestra petición de descubrimiento de pruebas, ordenando a mamá y a Beatriz que presentaran todos los documentos relacionados con la herencia y el fideicomiso familiar. Su abogado, un hombre canoso que probablemente había jugado al golf con mi abuelo, parecía haber tragado vidrio. El circo de verdad empezó cuando la investigadora de Rebeca localizó a la familia de Guillermo Castro. Tenía una hermana, Margarita, que se había casado y mudado a Andalucía en 1971. Seguía viva a los 93 años. Lúcida como una navaja. Y más que dispuesta a hablar de cómo habían expulsado a su hermano de Olmeda. Lo amenazaron con detenerlo por agresión. Le contó a Rebeca en una videollamada grabada. Dijeron que tenían testigos que jurarían que había atacado al hijo de los Ferrer. Todo mentira. Claro. Billy era manso como un cordero. Pero los Ferrer eran dueños de medio pueblo, incluido el jefe de la Guardia Civil. Margarita también tenía cartas. Docenas. De Guillermo para ella. Documentando su relación con mi abuela. Sus planes de fuga y las amenazas que siguieron. Las había guardado igual que mi abuela. Nunca superó a Elena. Dijo Margarita mirando directamente a la cámara. Envió dinero para el bebé hasta el día que murió. Aunque nunca llegó a conocerla. Se le rompió el corazón. La prueba de ADN fue casi anticlimática. El nieto de Margarita aceptó dar una muestra y en pocas semanas tuvimos la confirmación, yo era biológicamente bisnieta de Guillermo Castro. Entonces sí que empezaron a entrar en pánico mamá y Beatriz. Su abogado pidió una conferencia privada de conciliación. Rebeca y yo nos sentamos frente a ellas en una sala de reuniones estéril. Con el peso de décadas de mentiras flotando entre nosotras. Mamá parecía más vieja. Más gris. Como si el último mes la hubiera envejecido años. Beatriz estaba rígida a su lado. Irradiando rabia por cada poro. Su abogado movía papeles nervioso. Mis clientas están dispuestas a ofrecer un acuerdo. Empezó. Reconocerán las disposiciones del fideicomiso y se asegurarán de que la señorita Ferrer reciba su herencia completa de la de Elena Ferrer a cambio de... Rebeca preguntó, ¿dejar todas las demás reclamaciones? ¿Firmar un acuerdo de confidencialidad y acabar con este espectáculo público? Miré a mamá. Buscando algo. Quizá arrepentimiento o comprensión. Pero sus ojos estaban fríos. Fijos en un punto justo detrás de mi hombro. No. Dije. La compostura de Beatriz se resquebrajó. Pequeña vengativa. El abogado la cortó, no. Déjala hablar. Dije. Vamos a decir por fin lo que realmente pensamos. Beatriz se inclinó hacia adelante. Sus uñas cuidadas clavándose en la mesa. ¿Quieres destruirnos? Bien. ¿Pero qué hay de tus primos? ¿Qué hay de sus hijos? Vas a arruinarles la vida porque no superas haber sido la rara en las comidas familiares. No estoy arruinando nada. Dije con calma. Solo estoy contando la verdad. ¿La verdad? Habló por fin mamá. Con voz hueca. ¿Quieres la verdad? Tu abuela estaba rota mucho antes de ese matrimonio. Era promiscua. Inestable. Mi padre, Ricardo, salvó su reputación. Le dio un hogar. Un nombre. Respetabilidad. Le dio una cárcel. Repliqué. Y tú lo sabías. Por eso cogiste su dinero a los 16.
Por eso habéis cobrado los pagos del fideicomiso todos estos años. Dinero manchado de sangre por mantener la boca cerrada. No era por dinero. Se quebró la voz de mamá. Era por supervivencia. Por proteger lo que quedaba de nuestra familia. ¿Qué familia? Pregunté. Porque nunca fue la mía. Yo solo era el recordatorio incómodo de la verdad que todas intentabais enterrar. Rebeca me tocó el brazo con suavidad. Un recordatorio de mantener la calma. Pero yo había terminado de estar calmada. Esta es mi contraoferta. Dije. Divulgación completa. Reconocimiento público de Guillermo Castro como mi abuelo biológico. Disolución del fideicomiso familiar Ferrer con todos los activos distribuidos según las verdaderas voluntades de mi abuela según sus diarios. Y una disculpa formal. Absolutamente no. Dijo su abogado. Entonces nos veremos en el juzgado. Me levanté. Y para que quede claro. Ya me han contactado 3 productoras de documentales y un productor de podcast. Están muy interesados en la historia de Elena Ferrer y Guillermo Castro. El matrimonio forzado. Las amenazas. El encubrimiento que duró 50 años. Beatriz palideció. Mamá cerró los ojos. No serías capaz. Susurró. He terminado de proteger secretos que nunca fueron míos. Dije. Tuvisteis 50 años para arreglarlo. Para contar la verdad. Para honrar a la mujer que lo dio todo para que vosotras tuvierais vuestra vida respetable. Elegisteis silencio y comodidad. El abogado ya estaba recogiendo sus carpetas. Necesitaremos tiempo para discutirlo. Tomad todo el tiempo que necesitéis. Dijo Rebeca con suavidad. Pero la vista es en 2 semanas. ¿Y la señorita Castro? Ferrer. Corregí automáticamente. Luego me detuve. En realidad. No. Castro. También presentaré una solicitud de cambio legal de apellido. Lo último que vi antes de salir fue el rostro de mi madre. Ya no estaba enfadado. Solo derrotado. Por un momento casi sentí lástima por ella. Casi. Pero entonces pensé en mi abuela muriendo con esos secretos encerrados dentro. En Guillermo exiliado y solo. En cada reunión familiar donde me habían hecho sentir que no pertenecía. Habían tenido su oportunidad de verdad y reconciliación. Habían elegido mentiras y exclusión. Ahora me tocaba a mí elegir. La sala del juzgado estaba llena. La noticia se había extendido por Olmeda como fuego. Parecía que todo el que había conocido alguna vez a la familia Ferrer quería presenciar su caída. Reconocí caras de mi infancia, profesores que me habían comparado desfavorablemente con mis primos. Vecinos que habían murmurado sobre la rara de las Ferrer. Amigos de la familia que nunca me habían mirado del todo a los ojos en las reuniones. Rebeca me había preparado. Pero sentarme en la mesa de la demandante mientras toda mi familia me fulminaba con la mirada desde el otro lado del pasillo seguía pareciendo surrealista. Mamá y Beatriz habían traído refuerzos, primos. Sus cónyuges. Incluso los hijos adultos de Beatriz. Un frente unido contra la traidora familiar. La jueza Patricia Hernández llamó al orden a las 9:30 en punto. Era nueva en la zona. Nombrada solo 2 años atrás. Rebeca la había elegido con cuidado al presentar la demanda. Sin viejas conexiones familiares. Sin lealtades de club social. Esta es una vista sobre la petición de reestructurar la herencia de Elena Ferrer. Fallecida. Y abordar las reclamaciones de supresión fraudulenta de derechos de herencia. Comenzó la jueza Hernández. Señorita Morales. Puede presentar su caso. Rebeca se levantó. Serena y profesional. Señoría.
Demostraremos mediante pruebas documentales que mi clienta, Amalia Castro, fue sistemáticamente excluida de su herencia legítima debido a una conspiración de décadas para ocultar la verdadera paternidad de su madre y las circunstancias del matrimonio forzado de su abuela. Las pruebas fueron devastadoras en su simplicidad. Rebeca presentó cada documento de forma metódica, las 2 partidas de nacimiento, las cartas entre Elena y Guillermo, los pagos del fideicomiso que coincidían sospechosamente con periodos de silencio. Reprodujo la videodeclaración de Margarita Castro, cuya voz anciana llenó la sala con verdades enterradas durante 50 años. Amenazaron a mi hermano con prisión falsa si no abandonaba el pueblo, declaró la voz grabada de Margarita. Dijeron que tenían testigos que jurarían que había atacado al hijo de los Ferrer. Todo mentiras. La familia Ferrer dejó claro, desaparece o enfrentas cargos que arruinarían su vida. No tuvo elección. Los resultados de ADN se incorporaron como prueba. ¿El testamento? El diario de la abuela. Cada entrada una ventana a una mujer atrapada por las exigencias de su familia. Cuando Rebeca me llamó a declarar, caminé al estrado con piernas inseguras. El secretario me tomó juramento. Y de pronto estaba mirando un mar de caras conocidas. Ninguna amistosa. Señorita Castro, empezó Rebeca, ¿puede describir su relación con su familia? Siempre fui la extraña, dije, con voz más fuerte de lo que esperaba. En fiestas, vacaciones, celebraciones. Estaba allí, pero nunca incluida del todo. Hacían planes sin decírmelo. Compartían bromas que no entendía. Recordaban momentos de los que no formaba parte. Entendía por qué. No. Pasé toda mi vida pensando que algo estaba mal en mí. Que era demasiado callada. Demasiado rara. Demasiado diferente para pertenecer de verdad. Miré directamente a mi madre. Ahora sé que no era yo. Solo era la prueba de una verdad que no podían soportar enfrentar. El contrainterrogatorio fue brutal. Su abogado intentó pintarme como amargada, codiciosa, inestable. Pero Rebeca me había preparado bien y contesté cada pregunta con calma, ceñida a los hechos. No es cierto que apenas visitaba a su abuela en sus últimos años. La visitaba cuando era bienvenida. Respondí. Lo cual no era a menudo, dado que mi madre y mi tía controlaban el acceso. ¿Y ahora espera beneficiarse de su muerte? Espero honrar sus deseos. Me dejó esos documentos por una razón. Quería que se contara la verdad. Cuando llegó el turno de la familia de presentar su caso, se desmoronó casi al instante. Mamá subió al estrado, intentando alegar que los documentos eran falsos, que la abuela había estado senil. Pero bajo el contrainterrogatorio de Rebeca se derrumbó. Señora Ferrer, sabía que Guillermo Castro era su padre biológico cuando tenía 16 años. El abogado objetó. Pero la jueza lo rechazó. Sí, susurró mamá. Y recibió un pago de Ricardo Ferrer poco después de confrontarlo con ese conocimiento. No fuera para la universidad. ¿Universidad? Cuando ya tenías beca completa. Silencio. El testimonio de Beatriz fue peor. Admitió saber la verdad. Admitió haber ayudado a gestionar la situación familiar. Incluso admitió haber discutido con mamá cómo manejar el problema Amalia, cuando empecé a hacer demasiadas preguntas de niña. La prueba más condenatoria vino de una fuente inesperada, los propios registros de Ricardo Ferrer. Requeridos de su herencia. Notas detalladas sobre cómo gestionar la situación Elena. Pagos hechos para asegurarse de que Guillermo Castro se mantuviera lejos.
Incluso correspondencia con un detective privado contratado para seguir a Guillermo en Andalucía. Estaba obsesionado. Le dijo Rebeca al juzgado, mostrando los documentos. Obsesionado con mantener la mentira. Con asegurarse de que Guillermo Castro nunca volviera a reclamar a su hija. Esto no era solo un secreto familiar. Era una campaña orquestada de intimidación y control. Cuando llegaron los alegatos finales, el resultado parecía inevitable. Rebeca se levantó una vez más. Señoría, este caso va más allá del dinero o la propiedad. Se trata de una mujer obligada a un matrimonio que no quería. De un hombre expulsado de su hogar y de su hija. Y de una familia que eligió la reputación antes que la verdad durante 50 años. Amalia Castro ha pasado toda su vida pagando por secretos que no eran suyos. Es hora de que eso termine. La jueza Hernández se retiró a deliberar. Esperamos en un silencio tenso. La sala como una olla a presión a punto de explotar. Cuando volvió 45 minutos después, su expresión era severa. Este tribunal falla a favor de la demandante. Comenzó. Y sentí que el aire abandonaba mis pulmones. Las pruebas presentadas demuestran claramente un patrón de engaño. Coacción y supresión fraudulenta de derechos de herencia. La herencia de Elena Ferrer se reestructurará según sus últimas voluntades documentadas. Continuó. Cada palabra otro clavo en el ataúd del legado de la familia Ferrer. Los pagos del fideicomiso cesarían inmediatamente. El fideicomiso familiar se disolvería y redistribuiría. La casa de mi abuela pasaría a mí como ella había querido. Todos los costes legales correrían a cargo de las demandadas. Además, añadió la jueza mirando directamente a mamá y a Beatriz. Este tribunal recomienda que la Fiscalía revise estos documentos por posibles cargos penales relacionados con las amenazas contra Guillermo Castro. Aunque la prescripción pueda aplicarse, la conspiración para suprimir pruebas de esos delitos podría seguir siendo perseguible. El martillo cayó con rotundidad. La sala estalló. Los periodistas se lanzaron hacia adelante. Mamá y Beatriz quedaron rodeadas por sus abogados. Con rostros blancos de shock. Sus hijos, mis primos, me miraban con una mezcla de confusión y odio. Rebeca me guió a través del caos hasta un pasillo tranquilo. ¿Lo conseguiste?, dijo simplemente. Lo conseguimos. Corregí. ¿Qué pasa ahora? Ahora apelarán. Probablemente intenten negociar. Pero Amalia sonrió con la misma expresión feroz de sus días de estudiante. Ya han perdido. La verdad está fuera. Lo demás es solo papeleo. Al salir del juzgado vi una furgoneta de noticias montando en el césped. Mañana, los secretos de la familia Ferrer serían portada. La reputación por la que habían matado por proteger sería destruida por sus propias acciones. Pensé en mi abuela. En Guillermo Castro. En todos los años de mentiras y silencio. Merecían esta reivindicación. Aunque ya no estuvieran para verla. Señorita Castro. Se acercó corriendo una reportera. ¿Cómo se siente al ganar? Hice una pausa. Pensando. Como lo primero honesto que pasa en mi familia en 50 años. Rebeca y yo caminamos hasta su coche. Dejando el caos atrás. Ya no era Amalia Ferrer. La extraña de la familia. Era Amalia Castro. Guardiana de la verdad. Y por primera vez en mi vida. Eso me parecía exactamente quien estaba destinada a ser. 6 meses después estaba de pie en el salón vacío de la casa de mi abuela. Mi casa ahora. Los de la mudanza se habían llevado los últimos muebles viejos esa misma mañana.
donados a caridad junto con 50 años de pretensión acumulada. La luz del sol entraba por las ventanas que había mandado limpiar a fondo, iluminando motas de polvo que bailaban en el aire como secretos liberados. Las consecuencias del juicio habían sido rápidas y completas. La apelación de mamá y Beatriz fue desestimada en semanas. La fiscalía, tras revisar las pruebas, decidió no perseguir cargos penales. La prescripción había pasado hacía mucho. Pero el Tribunal de la Opinión Pública ya había dictado su veredicto. El apellido Ferrer, que antes era sinónimo de respetabilidad en Olmeda, ahora llevaba la mancha del escándalo. Mis primos me habían cortado del todo, lo cual se sintió más como una formalidad que como una pérdida. Nunca habíamos estado unidos de todos modos. La hija de Beatriz me envió un correo venenoso llamándome destructora de familias codiciosa antes de que la bloqueara. Como si yo hubiera sido la que forzaba matrimonios y amenazaba a hombres inocentes. Mamá intentó llamarme una vez. 3 meses después del juicio. Contesté. Curiosa a pesar de todo. Espero que estés satisfecha, dijo con voz hueca. Hemos tenido que vender nuestra casa. Mi reputación está arruinada. Ni siquiera puedo ir a la compra sin que me miren. Podrías haber contado la verdad hace años. Respondí. Esto no tenía que pasar. ¿La verdad? Se rió con amargura. Tú y tu preciosa verdad. ¿Valió la pena? ¿Amalia? ¿Valió la pena destruir a tu familia? No destruí nada. Dije en voz baja. Solo dejé de proteger las mentiras. Colgó sin decir otra palabra. Fue nuestra última conversación. La venta de la casa se cerró rápido. No a promotores que la derribarían, sino a una familia joven que se había enamorado de sus huesos. Usé los beneficios junto con el contenido de la cuenta secreta de la abuela para crear el Fondo Memorial Elena Castro para la biblioteca. Proporcionaría recursos para investigación histórica y preservación de documentos en la universidad donde trabajó. Parecía apropiado, convertir secretos en conocimiento. Verdades ocultas en historia accesible. Rebeca me ayudó con el cambio legal de apellido. Ahora soy oficialmente Amalia Elena Castro, llevando tanto el nombre de mi abuela como el apellido de su verdadero amor. La ironía no se me escapaba. Había pasado 36 años como extraña en la familia Ferrer. Y ahora había elegido dejarla del todo. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Rebeca. Cena mañana. Invito yo. Deberíamos celebrar la aprobación del fondo. Sonreí y contesté aceptando. A lo largo de los meses de batallas legales nos habíamos convertido en amigas de verdad. Era una de las pocas personas que entendía por qué había tenido que hacerlo. Que no me veía como la villana de la tragedia familiar. Caminé por las habitaciones vacías una última vez. Mis pasos resonando en los suelos de madera restaurados. En lo que había sido el dormitorio de la abuela me detuve. Aquí había empezado todo. Donde había encontrado la caja que lo cambió todo. Espero que estéis en paz ahora. Dije al cuarto vacío. Los dos. Porque eso era realmente de lo que se había tratado. No exactamente venganza, sino justicia. Arreglar lo que había estado torcido tanto tiempo. Mi abuela había muerto llevando el peso de una vida que nunca fue realmente suya. Guillermo Castro había muerto sin conocer a su hija. Sin conocer a su nieta. Merecían algo mejor. Todos lo merecíamos. Al cerrar la puerta por última vez pensé en lo que había dicho mamá. ¿Valió la pena? La pérdida de familia. El escándalo público. El corte total de lazos que ya estaban deshilachados hasta romperse. Sí. Sin ninguna duda.
Sí. Porque por primera vez en mi vida no vivía bajo la sombra de las mentiras de otros. No era la rara. La vergüenza familiar. La que no encajaba. Era simplemente yo misma. Una archivista que había hecho lo que mejor sé hacer, preservar la verdad y asegurarme de que viera la luz del día. El camino de vuelta a Madrid se sintió diferente esta vez. No como una huida, sino como un regreso. Mi piso. Con su orden cuidadoso y plantas que solo me juzgaban por olvidarme de regarlas. Me dio la bienvenida a casa. Sobre la mesa del comedor había un paquete que había estado evitando durante semanas. Margarita Castro lo había enviado después del juicio con una nota diciendo que me pertenecía. Dentro había fotos que nunca había visto. Guillermo de joven. Sonriendo con esa alegría fácil que mi familia nunca había logrado del todo. Una lo mostraba con mi abuela en lo que parecía una feria del pueblo. Los dos riendo por algo fuera de cuadro. Parecían tan jóvenes. Tan felices. Tan ajenos a lo que vendría. Enmarqué esa foto y la puse en mi estantería junto a la de mi graduación universitaria. La que mostraba a mi abuela a mi lado. Con la mano en mi hombro. Las dos intentando sonreír a pesar de la tensión familiar que nos rodeaba. Gracias. Susurré a los dos. Por la verdad. Por la confianza. Por creer que era lo bastante fuerte para manejarla. Sonó el teléfono. Alguien del equipo del documental que estaba trabajando en la historia. Por fin había aceptado participar para asegurarme de que contaran la narrativa con precisión y completitud. La historia de mi abuela merecía ser contada bien. Señorita Castro. Esperábamos programar su entrevista para la semana que viene. El martes le vendría bien. Sí. Dije mirando las fotos en mi estantería. El martes es perfecto. Después de colgar me preparé un té y me acomodé en el sofá con un libro. No la historia de otro esta vez. Sino una novela. Algo solo para placer. Fuera de mi ventana Madrid zumbaba con vida vespertina. Dentro. Mi piso estaba silencioso. En paz. Mío. Había perdido a una familia que nunca me había querido de verdad. A cambio había ganado algo invaluable, la verdad sobre de dónde venía y la libertad de decidir a dónde iba. Mi abuela había escondido esa caja esperando que alguien la encontrara. Esperando que la verdad saliera finalmente a la luz. Me había elegido a mí como su guardiana. Confiando en que sería lo bastante valiente para abrirla a pesar de las consecuencias. Me gusta pensar que he demostrado ser digna de esa confianza. Me llamo Amalia Elena Castro. Soy bisnieta de Guillermo Castro y Elena Ferrer. Dos personas que se amaron desafiando a un mundo que no se lo permitió. Soy archivista. Contadora de verdades. Guardiana de historias que merecen ser recordadas. Y por primera vez en mi vida. Estoy exactamente donde pertenezco.